Y nosotros tenemos que responderle como alabando el nombre del Señor. Tenemos que alabarle, exaltarle, porque Él se merece toda honra y toda gloria. Para nosotros su misericordia. Nosotros tenemos que cantarle al Señor como si fuera el último día. Tenemos que entregarnos por completo delante de las plantas del Señor. En esta tarde le doy las gracias al Señor, porque Él me ha dado la vida, la salud, porque me ha permitido una vez más estar en este santo lugar, me ha permitido el poder entregar el mensaje que Él nos tiene preparado. Le agradezco al Señor, le pido perdón delante de su presencia por todas las cosas que he hecho. Y también antes de entregar este mensaje, cuando uno está en este lugar, uno tiene que venir emblanquecido delante del Señor. Y yo no me puedo quedar con esto si voy a hablar de la palabra del Señor. Y yo quiero pedirle perdón a mi hijo, porque hemos vivido unos momentos difíciles. Ayuda a tu hijo, Señor. Quizás haya amargura, pero el Señor todo lo sana, lo cicatriza. Amén. Si bien quedan las cicatrices, pero eso para que nosotros aprendamos por dónde pasamos. Así es, Señor. Y yo desde este lugar le pido perdón a mi hijo. Quizás por una mala palabra, un mal gesto, pero el Señor todo lo sabe. Amén. Su palabra la tendremos en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículos 6 al 13. Lleva como título: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Así es, Señor. Génesis capítulo 22, versículos 6 al 13. Habiéndolo encontrado, nos pondremos de pie y le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, ¡Gloria!, tu único. Amén. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, lleno de amor, lleno de misericordia. La mesa ya está servida, Señor. Amén. Sí, Señor. El alimento es lo que con más ansias estamos esperando en este momento, Señor bendito. Y sabemos, Señor, que tú eres el que conoce cada cantidad, Señor, que necesitamos. Así es, Señor. Padre Celestial,
bendiga este alimento, Señor. Bendiga a cada uno que ha llegado con sed de ti. Amén. Bendiga a cada uno que ha llegado con esta hambre espiritual, Amén, Señor Padre. bendito. Queremos poder entender tu palabra. Así es. Queremos poder entender todas las cosas que tú nos quieres decir, Señor bendito. Usted, Señor, obre en mí, Señor. Usted hable por mí, Señor bendito. No sea yo, no sea palabra de hombre, sino que sean tus santas palabras, Señor. Amén. Gracias, Señor, por Gracias. todo lo que haces y por todo lo que harás, Señor Amén, bendito. amén, mi Dios. Y tú, Señor, reparte este alimento en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Para siempre. El Señor le bendiga. Amén. En esta tarde tenemos una hermosa palabra, una fuerte enseñanza que nos quiere dejar nuestro Señor sobre lo que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta. Bendecido sea tu Hijo, mi Dios. Este es un mensaje quizás entristecedor, Así es, Señor. porque se trata de un hombre que tiene que dar en sacrificio a un hijo. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Sabemos lo difícil que es cuando nuestros hijos se enferman. Sí, mi Dios. Figúrese usted, hermano, darlo en sacrificio. Así es, sea tu nombre, mi Dios. Si bien Abraham se conoce como el padre de la fe, él tenía toda la fe en que algo iba a pasar, en que Dios no podía arrebatarle a su único hijo. Bendito sea su nombre, Rey de Gloria. Todos conocemos la historia de Abraham. Amén. Abraham tenía la certeza de que el Señor haría provisión. Confiaba tanto en el Señor que sabía que Dios le mostraría la salida, la solución ante esta situación que parecía demasiado difícil. Amén. Así es, divino, alabado sea su nombre. Abraham tenía la certeza de que algo iba a ocurrir con su hijo. Bendito sea su nombre, mi Dios. Pero pongámonos nosotros en la situación de Abraham. Así es, Señor. Sería una situación muy difícil. Muchos no tendrían la fe que tuvo Abraham. Muchos se darían por vencidos. Alabado sea Muchos se irían en contra de Dios. ¿Por qué, Señor, tú haces esto? ¿Por qué, Padre Santo? Mas Abraham tenía la fe depositada en el Señor, en que algo tenía que pasar, porque esto no podía ocurrir así. Así es, Padre. Dios es perfecto en sus caminos. Su provisión es perfecta. Dios tiene todo en perfecto control y dará la salida. Amén. Señor. Dios, amén. Dios dará la salida a cada problema que tengamos nosotros, a cada dificultad. En lo más profundo, en la más profunda angustia que nos encontremos, Él proveerá con cada De uno de Dios, nosotros. amén. El Señor no solamente provee con alimentos, Él también provee con sanidad. Amén. Él provee con inteligencia, con Amén, sabiduría, amén, amén. con todas las cosas que usted se imagine, el Señor provee. Amén. Si usted viene enfermo esta noche con fe como la tuvo Abraham, el Señor proveerá con su enfermedad. Se irá sano de este lugar si usted tiene la fe, la confianza, el Señor proveerá con usted. Amén. Sí, Señor. Su nombre para siempre. ¿Se imagina la noche de insomnio, de angustia que pasó Abraham? Así es, Señor, amén. Toda la noche pensando que el Señor le iba a tomar a su hijo para darle un holocausto, que esta sería la última vez que vería a su hijo con vida. Nosotros nos volveríamos locos. Así es, Padre. Saber que tenemos que dar a nuestro hijo el holocausto, saber que tendremos que dar la vida de nuestros hijos. Preferiríamos dar la vida propia ante la de nuestros hijos. Pero el Señor pidió la vida de Isaac. Bendito sea su nombre, Dios. ¿Por qué pidió la vida de Isaac? Porque él quería probar la fe de Abraham. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Abraham no se negó en ningún momento, sino que él se dolía por dentro. Él tenía una dolencia, él tenía una aflicción en su corazón, porque tendría que dar a su hijo. Así es, Padre. No importa lo que necesites, sea una provisión material o necesites una salida a una situación, Sea su nombre, Dios.
o que Él provea una solución, o que haga provisión para una necesidad personal, o para una petición especial. Solamente confía, porque ciertamente Él proveerá. ¿Se da cuenta, hermano, que no es necesariamente que nosotros le pidamos al Señor porque nos provee solamente alimentos? También en la necesidad hay muchas clases de necesidad. Hay necesidad espiritual, hay necesidad económica, hay necesidad de sabiduría, de aprendizaje. Amén, amén. Todo esto el Señor te provee mientras tú le ores, le pidas. Así es, Señor. Tú lo que tienes que hacer es pedirle al Señor para que Él te provea de lo que tú quieres. Pero siempre y cuando tú tengas la fe depositada en Él. Amén. Amén. El Señor puede hacer muchas cosas. Pero es solamente que tú estés dispuesto a entablar una conversación con Él, a acercarte a Él, a tener una conversación íntimamente con Él. Dios te proveerá de cosas impensables. Yo me recuerdo hace 1 o 2 domingos atrás, cuando mi pastor Saler mandaba a los hermanos que pasaran para recibir sus llaves. Así es. Eso es fe. Amén. Eso es lo que tenía Abraham. Él sabía que Dios no le iba a quitar a su hijo. Y usted por fe, muchos hermanos pasaron a tomar esa llave. Amén. Para siempre, mi Dios. Dios te va a proveer de lo que Él prometió. Si Él te prometió su hogar, Dios te lo va a proveer. Si Dios te prometió un auto, Él te lo va a proveer. Dios. Gloria, Padre. Si Dios te prometió que tú ibas a ser un profesional, el Señor proveerá en ti, hermano amado. Muchas veces nosotros dudamos que quizás el Señor no me ha escuchado, pero el Señor escucha en todo momento. Amén. Quizás tarda un poco, pero ahí va en la fe que nosotros tengamos. Muchas veces nos aburrimos y nos vamos. Muchas veces nos cansamos de esperar. Pero hermano amado, te digo, Él tarda pero no olvida. Amén. El Señor, en los tiempos del Señor no son los tiempos nuestros. Así es, Señor. Puede pasar 1, 2 años, 10 años, pero el Señor la promesa la tiene para ti. Pensemos un momento en el trayecto hacia el monte. Este es el monte Moria, donde Abraham llevaba a su hijo. ¿Qué pudo haber pensado Abraham mientras Isaac caminaba dócilmente hacia el lugar donde le esperaba la muerte? Usted forma un ambiente en donde Abraham llevaba de la mano a su hijo Isaac. Así es, Señor. Donde Abraham iba atribulado porque él sabía dónde tenía que llevar a su hijo. Así es, Padre. Mientras el niño, como una palabra, el niño ingenuamente, él pensaba que su padre por primera vez lo iba a llevar a dar sacrificio a un cordero. Así es, Padre. Él iba a poder ver cómo su padre sacrificaba para Dios. Así es, Señor. Pero lo que este niño no sabía ingenuamente, él iba contento. Pero su padre iba angustiado. Así Así es, Señor. ¿Se imagina al ver la cara de Isaac, verlo tan feliz? Él no sabía que le esperaba la muerte. Mas Abraham iba todo angustiado, hermano amado. Iba todo angustiado, afligido. Pero él sabía que algo iba a pasar. Amén. Él sabía que algo tenía que pasar porque él no era un siervo malo. Él siempre estaba en primer lugar Jehová. Él para todo era el Señor primero. Él confiaba, tenía una fe tremenda en el Amén, Señor. amén. Él sabía que esto no De podía Dios. acontecer así. Así es, Padre. Un hijo que había dedicado a Dios y ahora iba camino a la muerte. Abraham estaba obedeciendo un mandato de Dios. Tal vez pasó la noche orando con la esperanza de recibir una contraorden por parte de Dios. Así es, Padre. Abraham quizás pasó la noche orando, pidiéndole al Señor, humillándose al Señor, para que pudiera haber una contraorden, algo que cambiara el switch, algo que cambiara el mandato del Señor, algo que no diera en sacrificio a su hijo. Era tanta la aflicción de Abraham. Por otro lado, Isaac caminaba silenciosamente a su lado, preguntándose, ¿dónde estaría la víctima para el sacrificio? Isaac, yo me imagino que iba contento con su padre, mirando silenciosamente para no meter ruido, para que el cordero no arrancara, buscando aquel cordero para darlo en sacrificio. Un niño feliz, contento, que iba a participar de un sacrificio con su padre.
iba sigilosamente, silenciosamente en busca del cordero. Pero el cordero no aparecía. Algunas personas permiten que el temor los invada y se vuelven incapaces de confiar en Dios y en lo que Él promete darles a quienes lo buscan de veras. Así es, Señor. Quizás muchos de nosotros a veces nos sentimos como Abraham, devastados, cansados, atribulados. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos la confianza en Él. Así es, Señor. Dice su palabra: échame tu carga que yo te la llevaré. Amén, Señor. No permitamos que el temor nos invada. Así es, Padre. Porque si el temor nos invade, nuestra fe no va a estar. Nuestra fe se va a apagar. Tengámosle solamente el temor a Jehová, porque Él es el que se merece todo, hermano amado. Si nosotros nos atemorizamos, flaqueamos. Así es. Cada día separemos unos minutos para hablar con Dios, expresarle todo lo que sentimos, absolutamente todo. Contémosle nuestras inquietudes y ansiedades y recibamos su aliento para seguir adelante. Amén. Todos los días tenemos que tener una conversación con el Señor. Amén. Todos los días debemos comentarle lo que hemos vivido durante el día, expresarle mi angustia. Y no solamente nuestra angustia, hermano, también contémosle nuestras felicidades, Amén. nuestros logros. Así es, Señor. Porque muchas veces nosotros creemos que los logros son por parte personal. No, mi Dios. No, Pero los logros, como dice su palabra, que Dios provee de todo eso. Amén. Dios provee de nuestros logros. Dios provee de nuestra profesión. Dios provee de nuestro alimento. El día de mañana nadie lo conoce. Por eso Dios provee de alimentos a todos los hijos de Dios. así es, Señor. Sí, Señor. Finalmente dijo Isaac: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aleluya. ¿Se imagina la inocencia de Isaac al mirar a su padre y decirle: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Siendo que el cordero para el holocausto iba a ser él. Él iba a ser dado en sacrificio. Al responder a la pregunta de Isaac, Abraham se estaba contestando a sí mismo: Dios proveerá. Amén. ¿Se da cuenta? Si usted está necesitado esta tarde, no se aflija, hermano amado. No se aflija, porque Dios proveerá por Gloria a usted. Dios. Amén. No se angustie por el mañana, Así es, Padre. porque Dios todo lo tiene preparado. Amén. Usted no se aflige por su enfermedad, porque Dios proveerá. Amén, Dios sí, sanará Señor. aquella enfermedad. Amén. Dios quitará toda tu aflicción. Dios quitará tu sed. Dios quitará tu hambre. Amén. Así es, Señor. Dios proveerá. Amén. Usted aumente su fe cada día. Aumente su fe cada día, porque Dios proveerá. No te preocupes en el mañana. Así es, Padre. Dios tiene todo preparado. Abraham sabía que Dios no podría dejarlo solo en aquel angustioso momento. ¿Tú crees que Dios te va a dejar solo? No, Señor. Si tú tienes fe, el Señor en ningún momento te va a dejar solo. No, El Señor en cada momento te tiene de la mano. Amén. En cada momento el Señor te entrega cariños. Te pone su hermosa mano, su gentil mano sobre tu mollera. Así es, Padre. El Señor en ningún momento va a soltar tu mano. El Señor está preparando muchas cosas hermosas para ti. Así es, Señor. Quizás como padres estemos pasando nuestro propio monte. Sabemos que Abraham pasó por el monte Moria, angustiado. Quizás en este día nosotros mismos estemos pasando por este monte, angustiados por alguno de nuestros hijos. Y como Abraham sufrimos intensamente y pensamos muy dentro de nosotros que Dios proveerá. ¿Se da cuenta que hay una respuesta hermosa? Así es, Señor. Que cuando si tú estás pasando por el monte Moria, por alguno de tus hijos, no te preocupes, porque el Señor va contigo. Amén. Dios proveerá por tu hijo. Amén. Sí, Dios Señor. proveerá por tu hijo. Quizás tu hijo esté en el mundo. Quizás tu hijo esté en drogas. Quizás tu hijo esté en el ambiente, en discoteca, bailando todo, hermano amado. Y tú quieres que el Señor lo tome. Tú quieres que el Señor lo traiga. No te preocupes, porque esta tarde el Señor te está diciendo: Dios proveerá. Amén. Amén, Señor. De Dios. Si ruegas por un hijo, por algún familiar, ten confianza en Dios y no dejes de orar
el Espíritu lo hará para su salvación y para que acepte la muerte expiatoria del Cordero de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Que si tú oras por tu hijo, por algún familiar que tú quieres que llegue al Señor, el Señor va a hacer la obra para que Él llegue y pueda confiar en este Cordero que murió un día en la cruz. Si te encuentras ascendiendo al monte, recuerda que Dios puede proveer una salida, puede hacer un milagro. Quizás tú estés pasando por el monte, pero recuerda, Dios tiene una salida para ti. Dios tiene una salida para ti. Dios tiene una salida para ti, para que salgas de esta aflicción, para que salgas de este temor, para que salgas de este duro camino. Dios siempre tiene una salida. Abraham no sabía cuál iba a ser la solución, pero creyó y Dios actuó. ¿Se da cuenta que si usted cree, el Señor va a actuar conforme a usted? Si usted cree, lo que tú le pidas al Señor, el Señor te lo va a dar. Si tú estás pidiendo por sanación, el Señor lo va a hacer. Si tú estás pidiendo por un trabajo, el Señor lo va a hacer. Si tú estás pidiendo por lo que tú quieras pedirle, el Señor provee en ti. Ten confianza en el Señor. Ten fe en el Señor. Dios es la fuente de toda provisión, de cualquier cosa que necesites. Es proveedor para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Él sabe darnos lo que necesitamos, cuándo y dónde. Es muy importante creerlo y confiar en el cuidado de nuestro Dios. El temor se fue. Caminemos sin temor, porque vamos caminando con el Señor. El temor se fue. Las enfermedades se fueron. Las aflicciones se fueron. Los problemas se fueron. Vamos de la mano con el Señor. Porque Dios es el que provee todo, hermano amado. El Señor está proveyendo tu sanidad. Está proveyendo tu trabajo. Si no tienes un trabajo, no lo has podido encontrar, esta tarde el Señor te está dando la respuesta. Él está proveyendo por ti. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? No nos preocupemos del mañana, porque Dios tiene todo preparado. Nosotros tenemos que estar confiados en Cristo Jesús, en la gloria del Señor. La gloria del Señor es muy grande, hermano. Es muy grande y hay de todo. Usted confíe en el Señor. El apóstol Pablo comienza acordándonos que Dios es quien suple todas nuestras necesidades. Usted tenga esta cita siempre en su mente. Dios es quien suple nuestras necesidades. Podemos caer en el error de pensar que son nuestras las capacidades, habilidades o profesión las que proveen nuestra vida, pero nada tenemos y nada podemos hacer que no sea permitido por Dios. ¿Se da cuenta que nada somos, nada tenemos, porque todo es de Dios? Tu profesión, tus hijos, tu familia, todo es por parte de Dios. Por el Señor nosotros estamos acá, porque somos salvos por gracia. Gracia es todo lo que el Señor nos da sin merecerlo. Por eso, hermano, nunca miremos en menos a los demás hermanos. Nunca miremos en menos que el hermano sabe menos, o que yo soy más porque soy profesional. Porque Dios para todos tiene un mismo sueldo. Todos tendremos el mismo pago. No porque usted sepa más o yo menos, usted recibirá más. Todos recibiremos el mismo sueldo. Todo es por gracia de Dios. Por tanto, no es por virtudes humanas, sino por misericordia de Dios. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. No nos jactemos de lo que nosotros somos. Porque podemos tenerlo todo, pero mañana no tenemos nada. Así es, Dios. La arrogancia el Señor la quita. La perfección el Señor la quita.
Seamos obreros de valor. Amén. Seamos humildes. Seamos mansos como fue nuestro Señor Así Jesucristo. es, Señor. Amén. Ezequiel 34, 26 dice: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. ¿Se da cuenta que el Señor nos provee de lluvia? Amén. Hoy día nos proveyó de lluvia. Amén. Amén. Dios. Y esta tarde nos va a proveer de otro tipo de lluvia. Así es, Señor. Lluvia de bendición. Amén, Señor. Hermano, tómela. El Señor lo dice por su palabra que Él está dando el día de hoy lluvia de bendición. Amén. Recíbela, atesórela y guárdela. Porque el Señor esta tarde te está dando bendiciones. Bendición, hermano mío. Gracias. Hay mucha bendición, hermano. Amén. Afuera está la perdición, ya que adentro tenemos la bendición. Amén. Esta tarde el Señor así te hace, hermano amado, repartiendo bendiciones para que tú las tomes y las guardes, las atesores en tu corazón. Gracias. Salmo 104, 27, 28 dice: todos ellos esperaban en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que el Señor no nos desampara? No. Cuando nosotros tenemos hambre, el Señor nos da de comer. Amén. Cuando nosotros tenemos sed, el Señor nos da de beber. Amén. Bendecido sea su nombre, mi Dios. Hay muchas situaciones que yo lo he vivido en carne viva, en que de repente en el hogar no tenemos qué comer. No voy a decir entera la historia porque es un poco gracioso. Porque yo me encomendé al Señor, me encomendé al de arriba. Y el Señor respondió. Gloria a Dios. El Señor responde, hermano amado. Amén. El Señor suple nuestras necesidades. Amén. Así es. Usted en su necesidad, Sea su nombre, mi Dios. pídale al Señor. Amén. En tu necesidad, hermano amado, Él suplirá toda necesidad. Amén. Si bien en mi hogar no teníamos en aquel momento para alimentarnos, no pasaban ni 2 ni 3 horas, está mi hijo de testigo, y alguien llega a golpear la puerta con así una caja de mercadería. Gloria a Dios. ¿Y usted cree que esto fue obra del hombre? No, Señor. Fue todo voluntad del Señor. Amén. El Señor sabe tu necesidad. Así es. El Señor sabe lo que tú necesitas. Y Él suplió mi necesidad. Nadie lo sabía, pero Él sí. Él sí, hermano, y había algo extraño en el interior de uno porque no lo explicábamos con soledad qué pasaba. Pero lo único que dijimos, qué grande es el Señor. Amén. Qué grande es el Señor, hermano. Porque Él conoce cada corazón, Él conoce toda tu necesidad. Así es. Señor. Salmo 147 dice: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. ¿Se da cuenta, hermano amado? Bendito sea su nombre, Señor. Cómo el Señor nos tiene atesorado a nosotros. Dice que Él alimenta a las aves del cielo y ellas no le trabajan, pero nosotros sí. ¿Cómo no nos va a tener una fuente de alimento el Señor? Nosotros tenemos que agradar al Señor, hacer la voluntad del Señor. Y el Señor dice que a vosotros mucho más que ella, nosotros valemos mucho más que ella. El Señor nos sustendrá de todo, nos sustentará de todo. Salmo 107, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Usted ha venido con hambre el día de hoy. El Señor está proviendo esta tarde por ti, hermano.
Aleluya. Ha venido con sed el Señor. El Señor te está dando una copa para que bebas el día de hoy. El Señor tiene mucho que entregar. Y nosotros tenemos mucho que recibir. Pero tenemos que aprender cómo recibir. Pídale al Señor. Pídale, haga la voluntad del Señor. Entregue su corazón al Señor. Abra las puertas que usted tiene para el Señor. Usted tiene la llave, hermano. Usted tiene la llave para abrir esta puerta. Para que el Señor entre y more en su corazón. El Señor tiene mucha bendición para derrochar. Tiene mucha bendición para repartir. Pero está en ti. En que tú quieras tomarla. Salmo 140. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. ¿Se da cuenta que el Señor tiene todo planificado? El Señor es perfecto. Mas nosotros somos los cascarrabias, los cabezas duras. Nosotros somos los inflados. Nosotros somos los que no entendemos. Mas el Señor nos tiene de todo. ¿Cómo pagarle nosotros al Señor si Él lo dio todo? ¿Qué sacrificio vamos a hacer nosotros? Si el único sacrificio grande y el único que habrá lo hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y aún así Él provee. Aún así Él te da sin pedir nada a cambio. Hermano amado, esta es la palabra que el Señor nos tenía preparada. Gracias, Padre. Pero quiero devolverme en el punto donde Isaac le dice a su padre Abraham: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta fue: muchos siglos pasaron para que saliera esta respuesta. Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta la respuesta de Abraham? Pasaron los tiempos y Juan dio la respuesta al mundo. He aquí el Cordero de Dios, el que fue dado a sacrificio. Él fue dado a sacrificio por cada uno de nosotros, por ti, por mí y por mucha gente que aún está en el mundo, porque Él está esperando que ellos también lleguen a la casa del Señor a alabar y bendecir su santo nombre. Hermano amado, aún hay tiempo para nuestros familiares para que ellos puedan llegar. No hay sacrificio más grande que el que hizo nuestro Señor. Nadie puede decir: voy a sacrificarme hoy día, voy a ir a la iglesia. No, hermano amado. El sacrificio único lo hizo el Señor. Nosotros tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que obedecer lo que dice el Señor y Él nos proveerá de todo lo que nosotros necesitemos. Póngase de pie y démosle las glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor bendito, porque nos hemos alimentado, Señor, porque tú nos has proveído, Señor, de este alimento, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, porque hemos quedado rebalsados de tu alimento, rebalsados, Señor, de tu bebida. Gracias, Señor, que podamos llegar con esta frescura, Señor, con estas ansias, con este ánimo a nuestro hogar, Señor, y podamos repartir esta bendición que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en este lugar. Gracias, Señor, por toda la hermandad que ha llegado y por todo aquel que escuchará esta palabra, Señor bendito. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tan entera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que la vida es nada y que sin tu amor no viviré.
La gloria son para el Señor.